tener el nombre de Sandra Argotti. Un gusto, mil disculpas, Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, y le hemos llamado justamente para tratar de conocer algunos detalles de las inversiones que se está haciendo para buscar el desarrollo acá en la provincia del Carchi. Doña Sandra Argotti, buenos días y bienvenida. Gracias, buenos días a la opción. Gracias por la invitación. Estamos un poquito con unas fallas dentro del audio, secretaria técnica, doña Sandra Argotti. Déjeme un segundo, déjeme ver. Como estoy aquí en Carchi Hotel, tal vez no tengo tan buena señal. ¿Me puede dar 2 segundos para ver si le ubico? Ahí le escuchamos perfectamente bien. Ahí le escuchamos muy bien. La pregunta va, ¿cómo está la situación de tratar de buscar una reactivación económica a través de Planifica Ecuador aquí en la provincia del Carchi? Porque hablamos de una situación que es muy dura, lo que después de la pandemia, ¿qué es lo que se quiere manejar o tratar de impulsar en la parte productiva? Bueno, nosotros como Planifica Ecuador, quienes manejamos toda la articulación con el Ejecutivo, con los gobiernos autónomos descentralizados, la empresa privada, la empresa pública y otras entidades, así como ciudadanas también, con asociaciones. Lo que estamos buscando en estos días, nuestra agenda aquí en el Carchi, es precisamente, primero, trabajar con los protocolos de la reapertura que se va a generar en próximos meses, tal vez, no sabemos, en el tema de fronteras, y luego saber que la reactivación productiva de esta zona es muy importante, no solamente de aquí, sino del país completo. Así que estos días tenemos una agenda muy fuerte, vamos a trabajar con alcaldes, gobernadores de toda la zona 1, no solamente del Carchi, para revisar cómo se está trabajando con la ciudadanía y con los intereses de las necesidades que se tienen en esta provincia. Importante cuando usted dice que se tiene que reunir con alcaldes y prefectos de la zona 1 para ver cuál es la realidad, pero también hay un presupuesto para la reactivación para esta zona, ministra. Siempre tienen un presupuesto. Lo que nosotros tenemos que revisar, y ustedes conocen la situación crítica del país, hemos traído ya los recursos financieros que nos han otorgado otros organismos internacionales, pero esto lo tenemos que conjugar con todas las instituciones y saber que no porque van llegando recursos tenemos demasiado dinero. Siempre tenemos que buscar proyectos en conjunto, primero pospandemia, porque tenemos una crisis de pospandemia que es muy difícil, saber cómo vamos a manejar la bioseguridad, eso es importante, seguir cuidando todavía, a pesar de eso, no hemos terminado el tema de pandemia, seguimos con esa crisis, y lo que tenemos sí que ver es qué proyectos vamos a manejar en conjunto para que se empiece a reactivar la economía. De acuerdo a la experiencia que tiene Planifica Ecuador, ¿cuál es el puntal en el cual ustedes hoy están trabajando a nivel nacional y se quiera implementar en la provincia del Carchi? En este caso, bueno, tenemos puntales algunos que son la parte de la reactivación productiva. Es importante saber los emprendimientos, la parte artesanal. Ayer estuvimos en algunos emprendimientos aquí en la zona del Carchi, saber que el potencial ciudadano va orientado también, y es lo bonito y lo importante de esto, es saber que puedo generar productos de exportación. Tengo que manejar un turismo también ecológico que se puede ir manejando con las comunidades. En este momento no tenemos la facilidad de tener un turismo internacional, ya que todo el mundo está básicamente en esta pandemia. Y luego la salud, la educación, trabajar en la parte de proyectos en conjunto que sean de impacto real en la ciudadanía. ¿Cómo lo estaríamos manejando? Aquí saber cómo va a estar manejándose el transporte. Ustedes tienen la parte fronteriza que es muy fuerte, saber cuáles van a ser los protocolos de cuidados en la parte de también las aduanas, las importaciones, exportaciones. Todo esto tiene que tener un cuidado para evitar en lo más posible los rebrotes que vienen en este caso ya del COVID-19, como hemos venido definiendo. Así que tenemos que revisar ya, hoy tenemos la primera reunión con los organismos desconcentrados, donde vamos a trabajar esto, y mañana tendríamos ya con los gobernadores y alcaldes de los componentes de la zona 1, donde tienen ustedes la zona frontera, para saber cuáles son las reales situaciones de los ciudadanos, cómo se está reorientando las reaperturas, en este caso económicas. Importante cuando usted se habla a través de gobierno de una reactivación, la situación es muy dura en todos los campos. Usted tomó un tema del transporte a través
de cómo se puede manejarlo, un sector que está muy deprimido, la parte textilera, el sector agrícola, el sector ganadero, se quejan justamente por falta de presupuestos o de apoyo del gobierno. Claro, lo que tenemos en este momento y lo que le decía es justamente el recurso que viene al país, y ustedes han escuchado, ya hemos traído un recurso. Primero, saber que nosotros hicimos un primer análisis de pérdidas en el país. Eso lo hicimos en conjunto Planifica Ecuador con Proyecto Naciones Unidas, donde realmente las pérdidas en la época de pandemia fueron más de 6.000 millones. Y para reactivarlas necesitamos, así de emergencia, con espacios fuertes, más allá de 2.000 millones. Los recursos, como le contaba, que hemos traído de fuera del país, no le pueden aprobar muchos recursos o intermedios, pero no es que los países desembolsan de una sola, son de a poco. Esto nos permitió a nosotros primero igualarnos en los salarios atrasados que teníamos con los servidores públicos, luego manejar los niveles de las empresas, cómo se va a reactivar para que nuevamente una optimización del Estado y la reactivación se vaya dando. La presentación de proyectos es importante, cómo nosotros vamos generando los proyectos. Eso es importante. Ya se han pagado algunos de los proveedores que teníamos con el Estado, no a todos, no hemos podido. Como los recursos vienen de a poco, y como le digo, son cronogramas de desembolsos, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que ver también la recaudación en el Estado, porque el gobierno no es, o el Estado no es quien reproduce como una empresa lo hace, sino vivimos de la recaudación del petróleo y de otros recursos que van ingresando. Pero esto va de a poco, la reactivación no es de la noche a la mañana, y esto sí prefiero hablar con claridad, como debe ser un gobierno, con la responsabilidad que tenemos de a poco. También es responsabilidad de las otras autoridades, tanto seccionales como del desconcentrado, donde vamos a ir, cómo ellos van presentando sus proyectos. Por ejemplo, los gobiernos autónomos tienen en su responsabilidad sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que cambiaron las metas, que planifica, y el gobierno apoyó con la asamblea para que les den un plazo mayor y ellos puedan tener un plan más ordenado de acuerdo a la crisis que tenemos. Esto también todavía no ha decantado en que la mayoría de alcaldes no han presentado sus planes de desarrollo, todavía lo están construyendo. Esto viene ya anexado a los recursos y a su propia autonomía, y también la gestión que ellos hacen con la cooperación internacional. Así que vamos a trabajar este día, en la tarde tenemos una reunión con el alcalde aquí en Tulcán. Vamos a ver cómo se está estructurando, cuáles son sus planes y cuál es el apoyo que nosotros como gobierno vamos a diferenciar también con cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades propias de los sectores. Ahora es importante, doña Sandra Argotti, que tiene que haber también proyectos por parte de los GAS provinciales y municipales en la zona 1 para ustedes poder impulsar. Si no hay proyectos que se dediquen a impulsar la parte productiva, prácticamente ustedes no pueden hacer nada. No se puede, y es verdad. Por eso es importante saber que dentro de los planes de desarrollo, primero, cómo se están ordenando los territorios. Luego, cómo vamos a hacer los nexos de un trabajo en conjunto. Siempre yo les recomiendo trabajarlo muy cercano con la empresa privada, porque la empresa privada y la gente que emprende en todos los sectores, por ejemplo, aquí ustedes tienen un tema pecuario muy amplio, es una zona lechera. Ayer visitamos la empresa de quesos, donde ellos ya empezaron a exportar a Estados Unidos, donde van sacando nuevas variedades. Degustamos algunos espacios de quesería. Tenemos que darle importancia justamente a los emprendimientos. Luego ya con los alcaldes es cómo vamos a mantener la parte del transporte público, los mercados, la manipulación de alimentos y el cuidado de la bioseguridad del ciudadano, cómo está en las calles caminando, cómo se está reorganizando esto. Entonces son muchas aristas. Para esto hay que tener sí recursos, pero primero hay que tener un orden de cómo planifico que funcione el territorio, y también cómo la ciudadanía está retomando esto, porque sí les recuerdo que el ciudadano es muy responsable de la familia, es quien es muy cercano, no son los COEs nacionales ni los cantonales, se toman decisiones en los COEs, pero donde debe haber la responsabilidad también es de la misma ciudadanía, de cómo está cuidando a su familia, cómo está reactivando con la bioseguridad que debe tener, la producción, la salud, los niveles de educación. Sí nos toca revisar a nosotros, lo estamos trabajando con la ministra de Educación para que con el Ministerio de Telecomunicaciones, de la entrega de los laptops que los niños necesitan, la educación, la alimentación escolar se está entregando. Son cosas muchas en las que tenemos que trabajar en realidad. En este caso es importante que se vaya tomando desde ya medidas. Es, como usted dice, muy difícil
de la noche a la mañana hacer ese tipo de reactivar el país económicamente y en la parte productiva, pero de a poco se puede empezar. Usted habló justamente de sectores de la parte láctea que ya están exportando, y ojalá en el país se reactive este mecanismo de las exportaciones de productos para poder generar riqueza y empleo. Así es, lo que tenemos que hacer, como le decía inicialmente, es los ciudadanos también tenemos que entender que las mancomunidades, las asociatividades son importantes en el país y que el Ejecutivo siempre tiene que trabajar de la mano de los gobiernos autónomos. Los gobiernos autónomos, a su vez, bajar esa escalera con la empresa privada, porque los empresarios privados son quienes también alimentan mucho a las zonas. No se les debe dejar fuera. Luego, las asociaciones de los alcaldes, las juntas parroquiales y todas estas comunidades que son emprendedoras. ¿Cómo estamos abriendo mercados? Esto ya tenemos que trabajarlo con el Ministerio de la Producción y Comercio, de cómo ir posicionando el mercado. La parte de turismo, que ha sido una de las más golpeadas, también saber, por ejemplo, ustedes aquí en Carchi tienen la fuerza de los ciclistas, tenemos que trabajar en ese deporte, saber cómo vamos a utilizar en algún momento, ya lo hablamos nosotros aquí, cómo vamos a hacer para que otros, incluso periodistas, los deportistas internacionales, ellos puedan formarse en estos lugares. Tenemos que sacar la potencia que tiene la provincia y a eso le tenemos que estructurar, así como tenemos que en algún momento sacar las potencialidades de Esmeraldas, de Sucumbíos y otras provincias del país. Cada uno en características tiene un potencial humano importantísimo, a eso le tenemos que dar fuerza. En este caso, doña Sandra Argotti, el presupuesto que se puede inyectar a la zona 1 depende también de los proyectos que tenga cada GAD, en este caso para impulsar y apoyar a través de Planifica Ecuador. Así es, son muy importantes saber cómo presentar proyectos. Puedo tener ideas, pero recuerden que nosotros también manejamos un presupuesto, que tenemos que dar cuentas y rendir cuentas de lo que se maneja en este espacio. Y la idea es que los proyectos que uno los tiene pensado, presentarlos bien, trabajarlos de manera que tengan un impacto, que puedan ser los resultados con impactos, no solamente de ideas, de buena voluntad, sino saber que esto tiene que ser aterrizado en proyectos donde podamos nosotros definir que el impacto a la ciudadanía, el impacto a quien debe llegar, ese es el que es importante. Nosotros podemos manejar, y nos ha pasado muchísimos, que existen proyectos, a veces son hasta desperdicios de recursos precisamente porque uno trabaja solo. Yo siempre les digo a los alcaldes, recuerden que usted maneja su sector, pero el vecino, el de al lado, el otro alcalde, de pronto el río que cruza por ahí para usted es importante en un sistema, pero puede ser que contamine el otro lado. Entonces, el trabajo del alcantarillado y de los caminos vecinales tienen que darse también pensando en el resto de vecinos. Por eso las mancomunidades y alcaldes son importantes. Se ahorran recursos, se pueden manejar proyectos en conjuntos. El reto real es que ahora que cuando uno tiene mucho dinero puede hacer muchas cosas. Cuando no, el reto es cómo me las ingenio para que estos proyectos sean presentados en conjunto y yo pueda incluso tener recursos para otros proyectos que puedo manejarlos, y también saber que en este momento mi prioridad no es construir una cancha, mi prioridad es saber cómo cuido a mi ciudadanía para que se reactive y también en la parte de salud no tengan esas complicaciones que hemos venido teniendo también por parte de no saber cómo la ciudadanía va manejando esto. Qué bien, muy buena información, y a trabajar a todos los GATS, tanto provinciales, cantonales, hasta parroquiales, para presentar proyectos en beneficio de la productividad. Muchas gracias, doña Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. A usted, muchas gracias, un buen día. Muy bien, vamos al corte comercial y estamos con más información.